Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos en una emisión más de Ir Más Allá. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ya está en boga en este año, pero en los próximos días, en los próximos meses, seguramente vamos a estar escuchando. ¿Por qué? Porque está atemorizando nuevamente a nuestros paisanos que están radicados en Estados Unidos. Estamos hablando de la ley SB 4. Sin embargo, se unen o endurecen o se conjuntan con toda la política antiinmigrante que ha dicho el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero quiero hacer un breve recuento para llegar a este punto, porque vamos a tener un panel con periodistas, colegas que están expertos en estos temas. Vamos a ver primeramente uno de los recuentos que quiero platicar con usted. Mire, desde 1994 se menciona que ha comenzado estas políticas, o se han intentado poner todas las políticas, leyes antimigrantes, algunas empezaron como con la Operación Guardián, luego en 2004 también se anunciaron refuerzos a los muros fronterizos, en 2008 se construyó la muralla fronteriza entre Estados Unidos y México y en 2010 nuevamente se promovió esta ley antimigratoria denominada la Ley Arizona, la SB 1070, que fue a parar a las Cortes y ahí quedó. Ahora, nuevamente en 2017 se comenzó a discutir en los Estados Unidos, pero específicamente en Texas, y hasta abril de 2017 se aprobó en Texas la ley SB 4, que entrará o entraría, porque todavía no sabemos en qué va a acabar, en vigor el 1 de septiembre de este año, y esto ha provocado, pues obviamente, que ya se muevan las organizaciones civiles que están allá en Estados Unidos, y este es el riesgo que yo les quiero comentar. ¿Por qué abordarlo aquí en el programa? Bueno, porque se estima que hay 11.6 millones de mexicanos en Estados Unidos. Todos ellos generan un 8% del Producto Interno Bruto de ese país. La comunidad mexicana en Texas representa, se dice así, una tercera parte de la población total en ese estado. Según informes de oficiales, existen 3 ciudades en Estados Unidos que pueden considerarse mexicanas, como son Los Ángeles, Chicago y Dallas. Y en Texas se calcula que son más de 2.5 millones de mexicanos que están radicando, viviendo allá, y uno de los principales destinos, por cierto, de los zacatecanos, pues justamente es el estado de Texas, con el 28.7%. Es por eso la importancia de abordar todo esto, pero sobre todo en esta semana, el lunes 26 de junio, México presentó una declaración jurada ante la Corte del Distrito Oeste de Texas en San Antonio, que busca apoyar la solicitud de organizaciones civiles para suspender la entrada en vigor de esta ley SB 4. Y este es el panorama que nosotros en esta ocasión de Ir Más Allá queremos abordar con este panel de mis colegas, a quien yo les agradezco que estén acompañándome para analizar todo lo que viene con esta nueva ley y todas las políticas que vienen. Y uno de ellos que quiero presentar y destacar y agradecer, pues es Arturo Gálvez. Arturo, muchas gracias por estar aquí, porque vienes desde Estados Unidos, que tienes más de 28 años cubriendo todos estos temas, y yo te agradezco que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Irma, por la invitación. Un placer y un privilegio estar aquí en tu programa. Muchas gracias, y también comparto aquí en el estudio, te agradezco Rogelio Navarrete, quien también ha estado muy de lleno en estos temas y director de Mega Noticias. Gracias, Irma, un gusto saludarte y un gusto saludar al colega y al amigo Arturo. Y bueno, pues yo dejo en este momento en sus manos, porque como ya hemos platicado, a mí me llama la atención, y se los dejo a los dos, en que esta ley SB 4 nuevamente vuelve a tener esa incertidumbre, ese pánico de que en septiembre, porque va a ser muy rigurosa, al menos se les va a permitir o se les obliga a todas las autoridades que les permitan ahora sí aplicar todas esas leyes y decirle a cualquier paisano, a cualquier migrante, su situación jurídica. ¿Es así, Arturo? Bueno, yo creo que en experiencias anteriores que hemos tenido en relación a este mismo tipo de leyes, en Estados Unidos cada estado tiene la facultad de proponer y aprobar sus propias leyes, ¿no? A diferencia de los estados de México, los estados en Estados Unidos tienen su propia legislatura y su propio Senado. En México tienen su legislatura nada más, está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. En Estados Unidos es un poco diferente, ¿no?
Porque las leyes no salen de la legislatura, salen del Senado. El acrónimo que usan SB quiere decir Senate Bill, que es una propuesta que sale del Senado, ¿no? Sí. Yo creo que hay que irnos un poquito más para atrás, principios de los 90, con aquella famosa ley 187, que tanto empujó el entonces gobernador de California, Pete Wilson. Y yo creo que eso fue un precedente que se sienta, ¿no? Para el resto de los 49 estados de Estados Unidos. Luego vienen otros estados que tratan de copiar algo similar a la 187. La 187 pues no trascendió. Se quedó en la corte. Sí, o sea, causó mucho temor, mucho pánico, mucho terror. Inclusive hubo gente que se fue de California a otros estados vecinos como Arizona, Oregon, Washington, Nevada, por ejemplo, por el temor a lo drástica que era la 187, inclusive que prohibía la educación básica a hijos de inmigrantes indocumentados, ¿no? Vienen las organizaciones, no tanto las organizaciones pro-inmigrantes, que las organizaciones pro-inmigrantes en realidad muchas de las veces estorban más que ayudar más. En realidad aquí quien entra y da la batalla, pero campal, fue ACLU, que es una organización de derechos civiles, la más antigua en Estados Unidos, que se llama la Unión Americana de Libertades Civiles. Ellos reciben mucho dinero, muchos fondos de negocios, de grandes empresas, ¿no? Precisamente para eso, para que tengan el dinero suficiente para ir a las cortes. De ahí, pues, eso fue a principios de los 90, pero yo creo que la más reciente que miramos fue la SB 1070 de Arizona, que a mí sí me toca vivirla, porque yo vivo en Arizona desde finales de los 90, 1998 más o menos. He sido testigo de cómo las leyes han tratado de enforzarse, tratando de disminuir la inmigración, ¿no? que llega a Arizona. Y curiosamente Arizona es un estado fronterizo con Sonora. Es un estado que tiene nexos comerciales muy sólidos con el estado de Sonora. De hecho, hay una comisión que se llama Arizona-Sonora. Si tú vives en Arizona y quieres ir a Sonora, puedes transitar libremente por Sonora sin permiso de importación temporal. Pero ya cuando se refiere a términos migratorios, se pone muy difícil. La SB 1070 fue una ley que dañó mucho la comunidad. Claro. Se calcula que hubo unos 260, 290 mil personas que salieron huyendo de Arizona cuando la ex gobernadora Jan Brauer la firmó el 17 de abril del 2010. Sí. Tratan de ponerla en vigor, pero luego la Unión Americana de Libertades Civiles pues da la batalla, ¿no? Da la batalla, se van a la Corte Federal de Arizona. De ahí el juez determina de que él no tiene la facultad ni la jurisdicción para decir si estaba bien o estaba mal o era anticonstitucional. La mandan al quinto circuito a Nueva Orleans, en el quinto circuito la mandan al noveno a San Francisco. Y bueno, el noveno dice, pues nosotros también, no podemos decidir. Se va a la Suprema Corte de Justicia en Washington y pues básicamente ahí fue donde murió, ¿no? Yo creo que esta parte y este panorama que nos está dando Arturo nos va a permitir ahora sí desarrollar, pero primeramente vamos rápidamente a un corte y regresamos ahora sí para discutir qué es lo que se nos viene. Ok. CISAR, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Mesón de Jovito, con su cortesía, excelencia y distinción, le invita todos los días a disfrutar desayunos, comidas y cenas en su restaurante El Mesonero. Tradición y sabor de Zacatecas. CISAR, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión.
Y bueno, pues ya regresamos y en esta ocasión vamos a presentar que a Raimundo Cárdenas ya me lo andaban deportando, pero ya que está, ya llegó. Muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias por la invitación y a todos los invitados. Okay. Bueno, hace un momento Arturo nos daba justamente un preámbulo como la ley y como diversas leyes pues prácticamente han quedado prácticamente han muerto en las Cortes y está todo indica que puede ocurrir en ese momento. Yo les paso, bueno, porque yo estoy entre como la zona fronteriza entre los de Estados Unidos y los de México. Y ahora les paso las bolitas a ustedes. Ya que se anuncia esta ley y que a México anuncia incluso algo que me llama la atención, esta declaratoria jurada, ¿cómo lo ven ustedes? Pues yo diría que al fin ya las autoridades reaccionan a tiempo, ¿no? En el sentido de hacer estas declaraciones, en especial la Cancillería, que pues Videgaray parecía que no estaba más en la cancha de Venezuela por intentar jalar el tema venezolano con la coyuntura electoral y estaba descuidando la relación tanto del Tratado de Libre Comercio, la negociación que ya está, y ahora pues la ley está controvertida, que yo coincido en el tema de que lo van a parar en las Cortes, ¿no? Ya está el tema de Arizona, donde hubo una similar, e incluso un congresista perdió su curul, ¿no? Sí, Russell Pierce, que fue uno de los principales autores, él junto con la exgobernadora, pero después sometieron a un referéndum el curul de Russell Pierce y lo perdió a raíz precisamente de la SB 1070. Así es. ¿Tú cómo lo ves en este caso, Rogelio? A mí es siempre muy agradable escuchar a Arturo porque él conoce muy bien el entramado legal y político de Estados Unidos, que es muy complejo y muy diferente a pesar de ser un estado republicano. En este sentido, yo quisiera enfocarme en lo que me ha tocado vivir y la conexión que tienen este tipo de leyes y lo que nos puede afectar, sobre todo a los mexicanos. Claro. Han existido muchas leyes en las últimas 2-3 décadas que asustan mucho al migrante. A mí me tocó vivir coincidentemente la 187 en California y había un temor y los medios de comunicación se nutrían de las redadas y de este tipo de situaciones. Al analizar este tipo de cosas, creo que pase una ley así o no, las deportaciones existen. Lo dicen organizaciones civiles que con Barack Obama, con datos duros, han existido deportaciones, una guerra, por decirlo de alguna manera, de baja intensidad. Antes era nada más en la frontera, no, ya se adentran. Ya el ICE está deportando y los números son muy contundentes. Y México creo que ha sido muy tibio, aquí difiero un poco con Wright, no ha sido muy enérgico en términos diplomáticos en contener este tipo de deportaciones, porque bien o mal es la mano de obra, es la mano que ha impulsado a Estados Unidos, un país 100% migrante. Y el tener, desgraciadamente, políticos que no conozcan la historia contemporánea como Donald Trump o que no sean sensibles, porque el siglo XX y el siglo XXI estuvo plagado de sucesos interraciales que dividen más el mundo, Sarajevo, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, Ruanda, pues estamos en una situación muy explosiva contra grupos inocentes y vulnerables. Hoy vemos al migrante o lo quieren ver en Estados Unidos como un criminal. No lo es, definitivamente no lo es. ¿Y qué pasa, por ejemplo, el Plan Mérida, que era para atacar al crimen organizado? No, lo dice Solalinde, lo dicen incluso organizaciones también del sur de México, que están pasando esa lana para también deportar a los centroamericanos. Es decir, hay una doble moral de los políticos, no hay, se sigue deportando, se sigue atentando contra la vida, contra las familias, contra la división de muchas personas, de muchos migrantes, particularmente centroamericanos y mexicanos. Esto es un tema que creo que es muy lamentable. No creo que pase la ley SB 4, aunque ya es una batalla pírrica porque hay varias ciudades santuario, entre ellos está una que está al sur de Texas, que ya están buscando que sea anticonstitucional y están pugnando estos grupos sociales para que no pase porque atenta claramente contra los derechos humanos. Claro. ¿Y qué pasa también en México? En México vemos al migrante como una persona que no tiene papeles y una persona irregular y queda ante la percepción pública de que ese inmigrante es un delincuente. A mí me apena, bueno, ese es el sentir a veces, me apena que el secretario de Seguridad aquí en Zacatecas salga a decir que se detuvieron 67 migrantes como si fueran delincuentes. Y eso es ante la percepción de la opinión pública. No, deberíamos de pensar
quién está detrás del tráfico de las personas. Quiero decir con esto, para concluir brevemente, que quizás los medios de comunicación, las organizaciones debemos de ser más sensibles para abogar y para frenar este tipo de medidas racistas 100%, ¿no? En este caso, yo entiendo y quiero entender que hay una coincidencia de que esa declaratoria jurada solamente es como muy político, pero no va a tener ningún impacto. Políticamente diplomático, es un pero llamado puede tener... ramita, ¿no? Sí, No, claro. yo en mi opinión no creo. Por la experiencia que tengo, que he estado siguiendo, analizando y he hecho mucho trabajo de campo fronterizo, en mi opinión es solamente por algo de mero trámite, por cumplir y darle algo a las familias de los migrantes y decir, el gobierno sí está trabajando y para eso vamos a presentar esto, pero en mi opinión es algo que no va a tener ningún resultado. Sí, porque no puede... No, porque no tienen jurisdicción, o sea, así de sencillo. No O sea, no pueden interferir en la política externa de otro país. Claro, O sea, nada más así es un de llamado sencillo. diplomático, ¿no? Correcto. Tengo por aquí algunos datos, ahora que está en boga este temor de la ley SB 40, por ejemplo, las llamadas de asistencia de mexicanos a los consulados y a los diferentes organismos mexicanos han incrementado en 678% y asesoría legal para que se preparen ante la posible aprobación de esta ley también ha incrementado un 60%. Sí está generando una percepción de incertidumbre para el mexicano. Creo que son datos pues duros y contundentes, ¿no? Y que también esto llama la atención, todo esto, porque nos permite, desde que entró Donald Trump, ha sido un gobierno lleno de incertidumbres. Sí. Y sin duda con esta ley que todo indica que se va a ocurrir lo mismo en la Corte, pero la incertidumbre a veces, que es algo muy propio a veces de los gobernantes de este tipo que tienen el perfil de Trump, que la incertidumbre es como tener cierto control de esa población. Entonces yo creo que no sé si va de la mano, no sé que también nos avecina o qué tanto esto nos pueda adelantar de lo que se venga en el gobierno de Donald Trump y que también obliga a ver la postura de México en este sentido. ¿Cómo la ven ustedes? Vaya, porque yo me queda como mucha incertidumbre, valga la incertidumbre, Sí. pero no alcanzo a comprender qué va a pasar. Yo veo lo decíamos la otra vez en el foro que hubo con migrantes, que en el fondo Donald Trump hace este tipo de leyes y faramaya espectacular sobre detenciones, pero vemos los números y están un poquito más abajo que los de Obama. ¿No? Le decían el deportador en jefe, Sí. ¿no? Así le llamaron en su tiempo. Entonces veías más o menos lo que declaraba Obama, y voy en el sentido de Rogelio, de que era una guerra de baja intensidad con Obama, pero seguían las deportaciones. Donald Trump es un estridente y hay que empezar a leerlo bajo esa lógica. Si nos vamos a sus tweets que modifican el mercado, si nos vamos a sus tweets que pueden mover la relación bilateral o mundial. Que bien o mal tiene mucha influencia, ¿no? Sí. Sí. De Entonces, hecho, él gobierna con las bajo redes, el tweet, ¿no? ¿no? Pero hay que ver lo que está haciendo a través de otros métodos para que no llame la atención, porque a mí me parece que mete el tema de migración, México, el muro, vamos a correrlos, vamos a hacer que paguen, cuando está haciendo otras cosas en Estados Unidos. Por ejemplo, el chasco que ha tenido en su guerra contra Norcorea y todas estas cuestiones, pues como que va dirigiendo la atención a otros temas, ¿no? Sí, y yo creo también que aquí hay un tipo de guerra y medición de poder entre el presidente y algunos gobernadores, por ejemplo, con Jerry Brown de California, que declaró: California es un estado santuario, la patrulla de caminos del estado de California no va a cuestionar a alguien sobre su estatus migratorio cuando lo detengan por una infracción de tránsito cualquiera, velocidad, que se vuelve una luz en rojo, etcétera. Y eso pues no le cayó nada en gracia a Donald Trump. Por eso es que la presencia de ICE y las deportaciones de California son mayores que en cualquiera de los otros estados donde un gobernador no se han atrevido a desafiar a Donald Trump. Jerry Brown lo hizo y por eso es que la situación en California está muy difícil con la presencia de ICE. Y eso habla de las autonomías que tienen a veces los estados, ¿no? De que hay un verdadero balance entre los poderes, el que está a nivel nacional y los estatales. A mí me gustaría comentar, cuando nos invita Irma, aquí también creo que hay un trasfondo, Ray, Arturo. Van a continuar las deportaciones, sin lugar a dudas.
va a continuar el temor y las redadas contra los migrantes, eso, porque también es un negocio. Claro. Yo quiero verlo desde otra perspectiva. Pase esta ley u otra ley. Por ejemplo, hay dos grupos importantes que están incrementando sus acciones año con año y que tienen estos grupos que son empresas carcelarias, porque en Estados Unidos hay muchas cárceles que son privadas. Coincidentemente, estos dos grupos, recuerdo, uno se llama Yale Group y el otro Core Civic, apoyaron la campaña de Donald Trump. Entonces, claro. Y subieron sus acciones cuando ganó Trump. Claro, exactamente. Bueno, y otro dato que les puedo proporcionar, durante la SB 1070, yo hice un trabajo donde entrevisté con gente de CCA, que es el Corrections Corporation of America, que es el que administra las cárceles federales y estatales en Arizona. La exgobernadora Jan Brower, el ex sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, Russell Pierce, del que hablábamos, que perdió su asiento. Ellos tres tienen acciones en Geo Group y en CCA. Claro. A mí hay algo que me preocupa, perdón, Irma, nada más para redondear estas cuestiones. Al año en promedio se detienen y llegan a cárceles 400,000 migrantes, muchos de ellos mexicanos, muchos de ellos centroamericanos. Estamos hablando que si juntamos en 3 o 4 años, el total de la población de Zacatecas, imagínense nada más, es algo brutal, ¿no? Está recluida, están detenidos. Pero lo más preocupante es que ya los números de delitos federales de las detenciones superan a los migrantes que a los detenidos en drogas. Quiero decir, para no confundir, hoy en día el delito federal, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos supera el de la migración que otro tipo de delitos. Y un caso dato, si me permiten rapidísimo, el gobierno federal y del estado pagan más o menos entre 67 y 71 dólares por preso por día. Entonces, pues, cuando la población carcelaria crece, las acciones, como mencionaba Rogelio, de Geo Group o de Corrections Corporation of America van para arriba. Claro. O sea, cada nueva ley de este tipo suben las acciones de esto. Es negocio. Y fíjate, hay un documental que relata muy bien, el de Michael Moore, de Capitalismo, que da a conocer la relación entre un juez con las empresas carcelarias, donde el tipo mandaba, no el caso de migración, pero sí mandaba jóvenes que habían golpeado a alguno, que se habían robado un frutzi, como en Veracruz, que solo se robaban frutsis y ganchitos, pero los mandaba a la cárcel por 3 meses. Sí. Y él, al final, destituyeron a este juez porque se encontró la relación donde le daban una lana a este juez para que mandara, pues, clientes, por así decirlo, a esta cárcel. Claro. Entonces, es lo que yo iniciaba, que Trump está haciendo todo este tipo de cosas para ganarse el aplauso de sus votantes, ¿no? Que son antimigrantes. Y por otro lado está haciendo un negocio millonario, ¿no? A costa de los impuestos de los estadounidenses. Él es empresario. Esto me llama la atención. Y tú que estás ahí, a lo mejor me puedes clarificar o nos puedes clarificar. Ciertamente a Donald Trump lo vemos como si estuviera loco, que no lo creo. Pero sus asesores hablan también de que tienen a grandes empresarios que son sus asesores, que forman parte de sus círculos de asesores, y que si lo empezamos a analizar con todo lo que han dicho ustedes aquí, pues al final de cuentas tiene un objetivo económico detrás de toda la política. Bueno, yo creo que hay que entender que Donald Trump no es político. O sea, él no tiene una carrera política, él es un empresario y como tal está manejando el gobierno de Estados Unidos. Él lo mira obviamente para sacar su provecho económico. Por eso es que tiene trabajando a su yerno, a su hija, a gente más cercana de su círculo. Y si miramos las acciones de Donald Trump, como mencionaba Rey, ahora él no se llama el deportador en jefe, él se llama el Twitter en jefe, porque él es uno de los que más usa el Twitter. Gran parte de su política la maneja precisamente desde Twitter. O sea, no se presenta y habla y dice y hace foros o como han hecho los expresidentes y tienen una conexión más personal con la gente, con sus votantes, con la gente que lo sigue. O sea, él no le gusta algo y él manda un tweet en la madrugada y al siguiente día los medios, ¡pum!, le caen encima, ¿no? Entonces, Donald Trump, o sea, de loco obviamente no tiene nada. Claro, quizá él navega con esa bandera un poquito, pero es estridente, pero es estridente, pero él en realidad está manejando el gobierno de Estados Unidos como si fuera una más de sus empresas. Claro. Y me llama también la atención, bueno, ya con todo este panorama,
esa parte de los medios. Tú mencionabas los medios. ¿Cómo están los medios de comunicación? ¿Qué tanto influye en esta política del actual gobierno de Estados Unidos? Pero también llegarlo a trasladarlo a México. O sea, ¿qué tanto tiene el poder ahorita de los gobernantes en este caso? Pues Trump inició básicamente dándole a la base de los medios, ¿no? El fake news, famoso fake news, la pugna en la misma campaña contra CNN de no permitirle la cobertura de sus actividades, la confrontación con el New York Times recientemente con el Wall Street Journal, ¿no? Le inventó ahí una cosa que no había pagado impuestos por la cuestión de su página web y las actividades de Internet. Y es parte de lo que decíamos la posverdad, ¿no? Lo hemos platicado de que Trump con las redes sociales está instaurando una nueva forma de comunicar bastante engañosa, por así decirlo, y para hacer eso y sus objetivos tiene que socavar una parte que en Estados Unidos ha sido muy importante. Recordemos que allá se han hecho que renuncien gobernadores, se vayan legisladores y bueno, Nixon pues se fue por una investigación periodística. El tema de los medios, la relación con Donald Trump es algo histórico, es algo inédito que nos llevaría a todo un programa. No había existido esta relación tan tirante, tan compleja, y precisamente porque la arrogancia de Donald Trump pues se le fue duro con aquellos medios que no están de acuerdo con su manera de pensar. Es algo muy interesante. Sí, inclusive con Fox News, que tradicionalmente ha sido el conservador y el canal del Partido Republicano y de todo republicano. Cuando a Donald Trump no le gusta algo de Fox News, pues igual manda un tuit y critica a Fox News, que es el que más pues lo estuvo apoyando durante toda la... Bueno, y lo sigue apoyando. Claro. Bueno, yo de verdad voy a seguir pugnando y peleando por más tiempo, porque ya me están empezando a decir que empezamos con la hora de conclusiones. Y yo quiero pues ya cerrar con una conclusión con cada uno de ustedes. Y empiezo contigo, Arturo. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión, en mi opinión, es que la SB4 no va a entrar en vigor. Definitivamente la Unión Americana de Libertades Civiles, que fue la que derrotó en las cortes a la SB 1070 de Arizona, va a dar la batalla. En mi opinión, la SB4 se va a morir en los tribunales. En este caso, igual coinciden que no va a pasar, va a tener la misma suerte que en Arizona. Ojalá también tenga la misma suerte el gobernador y los demás congresistas que la están impulsando. Y por el otro lado es aprender a leer ya a Donald Trump, ¿no? De que es estridente, con mucha estrategia para hacer negocios por otro lado, impulsar políticas por otro lado que no estén en la palestra mediática, y exigirle a nuestras autoridades que se pongan las pilas, ¿no? De que ya empiecen a defender a los mexicanos, tanto del gobierno del estado, también que hace falta comunicación, que no cunda el pánico con los paisanos. Y obviamente con Videgaray, ¿no? Que ya deje de meterse con Venezuela, intentándolo llevar a la arena político-electoral y se ponga a trabajar en el tema realmente que es de relaciones exteriores. Roger. Yo creo que la última palabra sobre este tema del racismo contra los migrantes las tienen las ONGs en Estados Unidos, que han hecho un papel muy importante. La reunión o las manifestaciones hace unos meses de grupos feministas a favor y en contra de Donald Trump, a favor de los grupos de minorías, generaron un impacto muy positivo ante la opinión pública. Entonces no la tiene fácil aquellos que tratan de atentar o atacar a los migrantes. Ellos son los que pueden generar también pues un paso diferente a favor de muchos mexicanos connacionales y particularmente zacatecanos, ¿no? Que viven en una terrible incertidumbre, claro, ¿no? Hasta estrés familiar. Sí, pues sobre todo eso, la incertidumbre en la que se vive y que a muchos les beneficia. Yo le agradezco de verdad a todos ustedes que han aceptado la invitación y que vamos a seguir constantemente estas reuniones. Y, ay, bendito Dios, es que tengo que poner por minutos y por tiempo. Yo de verdad le agradezco. Muchas gracias, Rogelio, por haber estado aquí. También a ti, Raimundo. A ti por la invitación. Y obviamente, especialmente, bueno, obviamente a todos, pero especialmente a ti, Arturo, por darte un tiempo de Estados Unidos, estar aquí en el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, compartiéndoles. Muchas gracias por la invitación. Ahí sí lo deportaron. Bueno, pues yo cuando estoy acá, yo me debo despedir y les recuerdo que el próximo miércoles tenemos un tema más y por supuesto que cada mes voy a pugnar por más tiempo y obviamente por más de estos temas en este Mesa de Debates con Periodistas. Yo me despido. Hasta luego. Hasta siempre.